y se llama Ordenando mi desorden. ¿Cuántos entienden su propio desorden? A ver, levantan la mano. Solo ustedes lo entienden, ¿no? Y cuando guardan algo, ¿quién sabe dónde está? Nada más que ustedes. ¿Quiénes son desordenados? A ver, levantan la mano. ¿Tienen vergüenza? No, algunos son sin vergüenza. ¿Vieron que Moni, hijo de los gansos, soy? Decirle al de lado, tenés que ser más ganso. Listo, ahí está. Bueno, cuando vamos a limpiar y ordenar, ¿qué es lo primero que agarramos? La escoba, ¿sí? Algunos tienen aspiradora. Los más modernos tienen las aspiradoras, esa que pasa todo el tiempo por el piso, que yo no tengo, pero debería comprarme una de esas. Así después lo tengo que andar limpiando. ¿Qué más? ¿Qué más usamos? Secador, limpiamueble, lustramueble, limpiavidrio. De todo hay ahora para limpiar. ¿Cuántos ven tutoriales para limpieza? Reels, que dicen, bueno, usa bicarbonato y... No, nadie ve. ¿Soy la única que mira y no los usa? Ah, bueno, me quedo más tranquila. Todos vemos y sabemos. Después están también los tutoriales que están para ordenar la ropa. ¿Vieron ese que te pone el cartoncito y la ropa queda re linda? O las cajitas. Bueno, yo no. Yo tengo más o menos ordenado, pero tampoco tanto. Y siempre nos remitimos cuando hablamos de orden a una habitación, a nuestra casa, a alguna habitación de la casa, a algún lugar de la casa. Algunos tienen altillo, ¿no? Que nunca nadie entra ahí porque generalmente es un desorden. Yo tengo que ordenar el galpón del fondo que... todos tenemos un lugar que ordenar generalmente, ¿no? Dice esta frase que yo les voy a decir ahora, acuérdensela para el final. Nosotros sabemos, solo nosotros, dónde guardamos las cosas. ¿Se la va a acordar? No escucho ninguna me voy a casa a tomar mate. ¿Qué hago? Bueno, sí. Después, ¿también se acuerdan de pandemia? Bueno, los primeros días estábamos re contentos algunos, no sé si tanto. Pero bueno, dijimos, nos quedamos en casa 15 días, ¿no? Dijimos, bueno, pasan rápido los 15 días, pero ya al día 20 ya no sabíamos qué hacer. Y entonces, ¿qué se pusieron a hacer algunos? A ordenar que el placar. Y empezaron a encontrar cosas que ni sabían que tenían. ¿No les pasó? A mí sola me pasó. Después ordenábamos de nuevo el placar, porque ya no sabíamos qué hacer. Entonces volvíamos a sacar cosas que tampoco nos acordamos que habíamos guardado. Y así nos pasa. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con...? Bueno, ya van a ver. Hay una frase que encontré que me gustó, que dice que sanar es hacer una mudanza por dentro. En las mudanzas también encontramos cosas que no sabíamos que teníamos. Y ahí decidimos si las vendemos, si las regalamos o qué hacemos con las cosas, ¿no? Y nuestra vida espiritual necesita orden. ¿Qué dicen ustedes? Pero solemos tener alguna habitación de la casa siempre desordenada, ¿no? Y esta la traje porque vieron que algunos antes decían barro y escondo abajo de la alfombra. O alguien lo hace todavía. Bueno, nadie se da cuenta, justo que tengo alfombra, ¿no? Barremos y escondemos debajo de la alfombra. O tenemos algún placar que no usamos y empezamos a guardar y a depositar cosas. ¿Alguien es acumuladora, no? Nadie va a decir yo. Bueno, hay acumuladores compulsivos acá. Y dice otra frase que nuestra vida está como nuestro closet. Usted fíjese cómo está su placar, su closet.
Si está muy ordenado o desordenado, evalúe. Vamos a 1 Timoteo 3, 1 al 15. Yo no sé si después de esto me van a querer o no, pero bueno, es lo que Dios me dio, ¿vieron? Timoteo 3, 1 al 5 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Yo tengo acá NTV, y ahí está la NBI, que es lo más parecido, claro, por los dedos. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Pero por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe usar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir su propia casa, ¿qué dice? La pregunta: ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No sé si tengo mucho que decir, pero bueno, es lo que dice, ¿no? El primer punto, a veces nos preguntamos cuando tenemos un desorden, ¿por dónde empiezo a limpiar? ¿No les pasa a ustedes? O a mí solo me pasa. ¿Por dónde empiezo a limpiar? ¿Qué hago primero? Lo primero que debemos hacer, es una de las cosas que Dios me ponía en mi corazón, es ¿cómo hablamos? Vamos a Santiago 3, 6 al 12. Si también una sola chispa puede incendiar todo el bosque, de todas partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar del mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o vid, higos? Como tampoco puede sacar agua dulce de un manantial salado. Es fuerte, ¿no? Bueno, yo sé que no son pasajes fáciles de digerir. ¿Quieren respirar y continúo? Bueno, alguien sincero por lo menos. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Y cómo hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos cuando estamos enfermos? ¿Hablamos enfermedad o hablamos sanidad? ¿Qué hablamos de nuestros hijos? Vieron que a veces los padres, yo no voy a remitirme a nadie especial, generalmente los padres, no, porque mi hijo es rebelde, porque no sé qué hacer, porque esto, porque aquello, y la lista, ¿no?, del hijo. Y yo digo, ¿qué tal si cambiamos la forma de hablar? Porque Dios no habla así de nosotros. Porque uno se identifica la rebeldía como hijo y nuestro padre nos está diciendo algo y estamos convencidos del pecado, vamos a cambiar. Pero siendo padres naturales, muchas veces tenemos que cambiar nuestra forma de hablar sobre los hijos y bendecirlos. Y yo quisiera saber cuántos van a sus camas de los hijos rebeldes y oran sobre esas camas. ¿Cuántos ponen límite a tiempo para que cuando crezcan no se les vaya de las manos? Porque es necesario. Porque a veces
cuanto más chicos evitamos menos dolor cuando son grandes. ¿Es así o no? Y yo no tengo hijos. Pero es necesario. Porque necesitamos hablar bendición. ¿Qué tal si yo de mi hijo, en vez de hablar que es un rebelde, digo, bendigo a mi hijo, Señor, porque Él es tu sacerdote, Él va a ser tu hijo y te va a servir. Y no importa cuándo, pero lo voy a ver. Pero también poner límites. Son necesarios los límites. El límite no es decir todo que no, porque después me encuentro con jóvenes o adolescentes que los padres le dicen que no, pero no le explican por qué. Y es necesario que cuando usted le diga que no, le explique por qué le dice que no. No, bueno, no te puedes juntar con tal porque no es buena influencia para vos. Hoy no lo vas a entender. Pero a lo largo del tiempo te vas a dar cuenta, hijo o hija. No es bueno. Todo aquello que nosotros decimos, ¿no?, sobre las cosas, a veces estamos tan cansados, estamos con ese hastío que no nos importa nada, ¿no? Y no declaramos la palabra. No declaramos la palabra de Dios sobre las cosas que tenemos, sobre la familia. Una de las cosas más importantes que tenemos que hablar es la gratitud, y justo creo que Leli hoy lo nombraba en la administración. Muchas veces no agradecemos. No agradecemos que podemos respirar, y yo siempre lo digo, pero pensamos que es algo mínimo, que Dios tiene la obligación de bendecirme, entonces no le agradezco lo mínimo que tengo, lo bueno que me da, la paz que me da. Tenemos tantas cosas para agradecer. ¿Cómo hablo cuando tengo enfermedad? ¿Declaro que por su llaga soy sano? ¿O me sumerjo en la batalla que el enemigo entra en mi mente y me dice, no, mirá, esto no va a tener solución en tu vida? Cuando Dios dice que por su llaga fui sano. Y si no soy sano, tengo vida eterna. ¿Se entiende? Y a veces, en vez de aminorar las cuestiones en la familia, en vez de poner y ser pacificadores, como dice la palabra, somos como esa lengua que habla Santiago, ¿no? Tiramos más nafta a la situación. Cuando Dios nos dice que seamos pacificadores. Ser pacificadores, tener la calma y poder traer paz. Se pueden hablar las cosas tranquilos, pero para eso uno tiene que tener dominio propio. Si uno puede estar enojado, pero no tires nafta, o sea, porque eso es peor. Entonces, buscar la sabiduría que Dios muchas veces quiere que tengamos. A veces Dios tiene promesas para nuestra vida, como la tuvo con Abraham cuando le prometió a Isaac, pero Abraham se vivía adelantando a todo. Entonces, ¿creemos o no creemos en las promesas? ¿Somos personas falibles? Sí, pero hay un momento que Dios te detiene y te dice, ¿pero crees en mis promesas? El tema es, ¿por qué no nos movemos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no decimos las cosas que tenemos que decir? ¿Por qué no declaramos la palabra? ¿Por qué no vivimos según la palabra? Hay alguna frase que he compartido en el taller de liderazgo esta semana que prácticamente a mí me marcó, un libro que estoy leyendo que dice que el propósito que es marcado cuando uno cree en Dios, nada lo puede mover, porque Dios sigue siendo el mismo. Pero si ese propósito está arraigado a mí, puede venir cualquier cosa, pero no me va a mover. Y ahí fue cuando entendí cómo se movía el apóstol Pablo,
¿Por qué el apóstol Pablo podía cantar en la cárcel? ¿Por qué podía seguir alabando a Dios? ¿Por qué las puertas de la cárcel se abrían? ¿Ustedes creen que eso es verdad? Entonces, ¿por qué no alabamos en medio de la dificultad? Es tremendo. Y esa frase vive en mí hoy, entendiendo que el propósito está arraigado a mí. Porque nada nos puede mover. Pero ¿cuántas veces nos movemos? Y no está mal a veces que eso permanezca un rato, un tiempo, pero no siempre. No siempre. Cuando sea así, tengo mi teléfono acá. Cuando sea así, usted agarra el teléfono y algo que dijo Mónica es importante, usted manda un mensaje a su líder, a su hermano maduro de confianza y le dice: no puedo solo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es la misma sintonía que a veces tenemos con Dios. Dios está ocupado para escucharnos. Pero si usted tiene un líder maduro, su líder le va a decir: voy a estar orando, te voy a acompañar. Y punto 2, ordena tus emociones. Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y algo de lo que Dios traía en este punto es ir a la raíz. Debemos comprender el poder ordenar nuestras emociones. ¿Te sientes atrapado en un lugar donde no puedes salir? Debes presentarte ante Dios en oración y ayuno. A veces siempre pensamos que el problema son los demás, ¿no? Pero a veces el problema es nuestro. Si nos sentimos continuamente rechazados, es que nosotros tenemos que resolver el problema. Quizá, bueno, hay hermanos que no colaboran, ¿vieron? Que dicen que a veces no hay hermanos. Personas que no colaboran, pero no pueden ser todas. Si yo me siento de determinada manera, con amargura, falta de perdón, tengo que evaluarlo yo. No tengo que agarrar la escoba y decir: esto no existe. La falta de perdón no existe en mí, porque yo voy a la iglesia. Sí, hay gente, está llena las iglesias de gente con falta de perdón. Y a veces no es contra el hermano, es contra uno mismo. Hay gente que jamás se perdona a sí mismo y perdona a todo el mundo. Y entonces, si yo guardo y guardo y guardo bajo la alfombra la falta de perdón, se transforma en amargura. Entonces, Satanás, ¿qué hace con esa puerta abierta? Viene y me invade la mente. Si nosotros como cristianos sabemos detectar y discernir las situaciones espirituales, el enemigo va a dejar de filtrarse. Pero hay que estar atento. Uno de los versículos que me gustó, que sí, no sé si estábamos ahí no se lo puse en la lista, pero siempre me acuerdo de esta palabra que dice que no somos de los que retrocedemos. Hebreos 10, 38 y 39. Y dice, me refería a Jesús, no, Hebreos 10, 38 y 39. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su día. Y en la Reina Valera dice, no somos de los que retrocedemos. El enemigo siempre va a querer que nosotros hagamos eso, que escondamos bajo la alfombra,
que pensemos que podemos solos, que no necesitamos de nadie, que a quién le importa mi problema. Pero debemos empezar a conocer cómo nos sentimos. No digo que usted esté siempre 10 puntos. No hace falta eso. Pero necesitamos entender y identificar aquellas cosas que no están bien, que están guardadas en ese placar, que están guardadas en esa habitación, y la guardé. La guardé porque no quise acordarme más, pero nunca perdoné, nunca me perdoné, y la amargura está ahí. Y por último, limpiar y ordenar mi prioridad todos los días. En Mateo 22, 37 y 40 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Mi prioridad es buscar a Dios todos los días de mi vida. A veces nosotros vivimos corriendo, ¿no? Vivimos corriendo de acá para allá. Amamos a Dios, sí, Señor, te amo. Pero en esas corridas no podemos identificar qué nos pasa. Y a todos nos pasa algo. Pero no podemos dejar de lado lo que Dios te está diciendo que saques para avanzar. ¿Saben por qué muchos no avanzamos? Porque no sacamos lo que está escondido bajo la alfombra. Y hay mucha gente que está con un dolor, pero no lo saca, porque está escondido bajo la alfombra. Pero hoy es el día, si realmente el Espíritu Santo está hablando, hoy es el día para sacar de abajo de la alfombra lo que se guardó hace tiempo. Lo que se guardó en ese placar, y decir, bueno, ya está, pero sigue doliendo, porque algo molesta. Yo les pido perdón y no sé por qué lo voy a decir, pero Dios me dice que les pida perdón a aquellos que se sintieron abandonados por sus líderes. Y hay muchos que se sintieron abandonados por el liderazgo. Si un líder no fue efectivo, te sentiste abandonado, perdona. Y por último, cuando Dios te traiga y te haga identificar eso, cada día, en esa limpieza diaria que debemos hacer, no nos distraigamos. En Hebreos 12, 1 al 3 dice: por lo tanto, nosotros que estamos rodeados de una gran nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Dios nos insta siempre a poner nuestra mirada en Él. ¿Saben que algo que reflexionaba es que muchas veces nos conformamos los cristianos, y este es un pensamiento propio, diciendo: Dios está con vos, Dios está con vos, Dios no te va a dejar. Pero ¿qué hay?
de esas situaciones que nosotros vivimos. Y viene ella y yo sé que puede estar mal y la abrazo. Pero yo dejo de decirle que solo Dios está para decirle que estoy. Usted es representante de Cristo y esto es una familia. Entonces dejemos solo de decir palabras para accionar. Porque Dios está con ella. Pero ¿saben qué? Ella también necesita que a veces la escuchen. Ella y cada uno de nosotros necesitamos un abrazo. A veces nos conformamos. Frases que conocemos, cosas que sabemos que Dios está. Pero nosotros somos los representantes